Hola, soy Emilia. En la mesa, durante la cena familiar, mi propio padre levantó su copa y me llamó parásito frente a todos. Sin bromas, sin dudarlo. Años de silencio convertidos en un insulto público. Pero al día siguiente, el jefe de mi padre se paró en una sala llena de ejecutivos, me miró directamente a los ojos y dijo: «Buenos días, coronel». Porque era invisible para mi propia familia, pero respetada por la gente que ellos querían impresionar a toda costa. ¿Qué pasa cuando la persona que ignoraron resulta tener un rango superior al de todos ellos? En el momento en que entré con el auto al garaje, la luz del porche parpadeó como antes, siempre un segundo tarde, como si no estuviera segura de si darme la bienvenida o advertirme que me fuera. El aire tenía esa frescura del otoño temprano, nítido y silencioso. Salí del coche, mis tacones crujiendo en la grava, y respiré profundo. Habían pasado años, pero todo parecía conservado, como una fotografía. Nadie se había atrevido a actualizar nada. Adentro, el olor era el mismo. Limpiador de pino y madera vieja. El pasillo todavía tenía esa tercera tabla que rechinaba, y que yo solía saltar de niña. Y las fotos, alineadas con precisión matemática. Fotos de bebé de Gregorio, premios de la preparatoria, vacaciones familiares, pero ninguna mía en uniforme. Ni una, ni siquiera la de mi graduación. Como si me hubieran borrado de nuestra memoria colectiva. Arturo ya estaba caminando de un lado a otro en la sala, con el teléfono en la oreja, mirando su reloj cada pocos segundos. Gregorio, como era de esperar, estaba junto a la chimenea, copa de vino en mano, describiendo animadamente alguna teoría de liderazgo que había sacado de un podcast. Verónica, siempre la orquestadora, salió de la cocina. Su sonrisa era ensayada. «Vaya, miren quién finalmente apareció», dijo. Ni un abrazo, ni un saludo real, solo una ligera sorpresa. Al parecer, no había desaparecido por completo. Asentí. «Qué gusto verte también, mamá». Sus ojos se desviaron hacia Gregorio. «Pasa. Tenemos una presentación de diapositivas por el gran ascenso de tu hermano. Lo nombraron líder de proyecto senior el trimestre pasado. Impresionante, ¿verdad?» «Por supuesto», dije, ofreciendo una sonrisa educada. El comedor estaba vestido de gala, velas, vajilla elegante, incluso un pequeño podio para los discursos. Mi nombre no estaba en ninguna tarjeta. No esperaba que lo estuviera. Tomé el último asiento al borde de la mesa, junto a la puerta de la cocina, medio oculta detrás del carrito de servicio. Desde aquí podía verlo todo sin ser vista. La cena comenzó con fanfarrias. Gregorio era el centro de atención en cada anécdota. Cada risa parecía girar a su alrededor. Comí en silencio, escuchando, esperando. En algún momento, Verónica se inclinó y susurró: «Perdón, que se nos olvidó mandarte la invitación. Supusimos que estabas muy ocupada. No me molesté en corregirla. No hubo un se nos olvidó». Le había enviado un mensaje una semana antes, diciéndole que volaría para acá. Respondió con un emoji de pulgar arriba. Arturo se levantó y golpeó su copa. Por Gregorio, comenzó. Por ascender por mérito, no por atajos. Todos aplaudieron. Gregorio levantó su copa con falsa modestia. Arturo continuó. Algunas personas toman la iniciativa. Otras simplemente se dejan llevar y viven de los demás. Bueno, eso solo funciona hasta que la gente se da cuenta. Las cabezas se giraron, hubo risas contenidas, los tenedores se detuvieron en el aire. Alguien resopló detrás de una servilleta. Me quedé helada. No dijo mi nombre, pero no tuvo que hacerlo. El silencio después de sus palabras me rodeó como una soga. Sentí que mi espalda se enderezaba, mis manos firmes sobre el cuchillo junto a mi plato. Gregorio soltó una risa ahogada. Bien dicho, papá. No dije nada. No me inmuté. Pero por dentro, algo se rompió. No fue un ruido fuerte, sino agudo y limpio. Miré mi plato, viendo la luz de la vela parpadear en la salsa. Esto no era nuevo. Era una repetición. Recordé todas las otras veces. Los cumpleaños olvidados, las ceremonias a las que no fueron, las correcciones discretas que hacían cuando hablaba de mi trabajo,
siempre minimizando cualquier cosa fuera de su zona de confort corporativa. El error de la beca, así lo llamaban a puerta cerrada, cuando me uní al colegio militar. Podría haber sido abogada, decían, o trabajar para consultores estratégicos. Verónica se inclinó de nuevo. No arruinemos esta noche. Es el momento de Gregorio. Por supuesto que lo era. Asentí. No en acuerdo, sino en cálculo. Después del postre, me deslicé de la mesa y salí al pasillo. Las risas resonaban detrás de mí mientras sacaba mi teléfono, navegando por el portal seguro del trabajo. La agenda de mañana ya estaba cargada. Revisión de contrato de defensa, integración militar civil. Y ahí estaba, mi nombre en negritas. Coronel E. Montoya, asesora principal, División de Ciberseguridad. No tenían ni idea. Miré la pantalla un segundo más, el brillo reflejándose en la foto familiar enmarcada a mi lado, una de la que me habían borrado hacía mucho tiempo. Susurré para mis adentros, con la voz plana pero segura. Veamos quién es el parásito de quién mañana. La presentación de diapositivas comenzó con el clic familiar de un control remoto viejo y una transición temblorosa hacia el legado curado de Gregorio. Se paró junto a la pantalla como un profesor orgulloso, con la barbilla ligeramente levantada como si la historia que contaba fuera universalmente aceptada. Todos se inclinaron hacia adelante. Yo me recliné. La primera imagen era de él con toga y birrete. De la universidad, no de la preparatoria. La siguiente era él dándole la mano a algún ejecutivo que no reconocí. Luego vinieron fotos de la oficina, posando con camisas planchadas en retiros de la empresa, tomas en la oficina de la esquina, él presentando algo a alguien importante. Incluso pusieron música de fondo, como si fuera un video de marketing para un hombre ya declarado un éxito. Observé en silencio hasta la diapositiva 9. Era una foto de grupo, la presentación de su primera startup. Esa la recordaba. Yo había ayudado a financiarla. En silencio. Un cheque de inversión ángel emitido desde mi sociedad personal para evitar escrutinio. Yo había estado en esa foto. Sabía exactamente dónde estaba parada. En la esquina izquierda, con la mano en el pizarrón, la cara medio girada. Excepto que ahora no estaba. La foto había sido recortada. Todavía se podía ver mi brazo, solo el borde de la manga y el contorno de un reloj que ya no tenía. Eso era todo. Una presencia borrada quirúrgicamente, una desaparición deliberada. No me inmuté. Bebí un sorbo de vino. Verónica aplaudió en la siguiente imagen como si fuera la madre de una estrella de cine. Seguí respirando. Brindemos, anunció, levantando su copa en alto. Por Laura, por hacer posible esta noche. La comida, el vino, la decoración. Realmente te luciste, querida. La sala resonó con afirmaciones educadas. Siempre es tan atenta, dijo alguien. Me volví hacia Laura. No me miró de inmediato. Solo se quedó mirando su copa. Cuando finalmente me miró, fue breve. Una disculpa en sus ojos. Pero su boca no se movió. Ni una sola corrección. Ni siquiera un encogimiento de hombros. Hacía semanas le había transferido a Verónica unos miles de dólares. Insistió en que andaban cortos con el enganche de la camioneta nueva de Gregorio y el pago inicial del catering, pero no quería que Arturo supiera que me había pedido dinero, así que lo envié a través de la cuenta de Laura. Discreto, irrastreable. Familia, ¿verdad? Levanté mi copa también. Por Laura, dije, con voz firme. Gregorio se puso de pie de nuevo. Le encantaba estar de pie durante los brindis. Siempre le digo a mi equipo, las ideas son buenas, pero el éxito se trata de estar presente. Nadie recuerda quién tuvo la idea. Recuerdan quién firmó el trato. Risas. Aplausos lentos de alguien de ventas. Los ojos se deslizaron hacia mí. No eran miradas duras, solo vistazos de pasada, midiendo, confirmando. Yo no existía en esta historia, y todos estaban de acuerdo con eso. Miré a Gregorio. Estaba sonriendo, presidiendo la corte, cómodo, intocable. Quise preguntar. Entonces, cuando financié tu primer prototipo, ¿estaba presente o solo firmando un cheque desde las sombras? Pero no lo hice. Solo incliné mi copa. Tomé otro pequeño sorbo. Laura tomó una servilleta, la dejó caer
Se agachó a recogerla. No volvió a mirarme. Y de eso se trataba, ¿no? Todos se beneficiaban de la versión de la verdad, que me dejaba fuera. Mi existencia era un inconveniente para la narrativa. Una mujer en uniforme no encaja en la historia de éxito del club de campo. Querían que Gregorio fuera un hombre hecho a sí mismo, así que tenían que asegurarse de que nadie recordara a la hermana que lo ayudó a empezar. Cuando la presentación terminó, todos aplaudieron de nuevo. Sonreí, solo con los labios. Mis dedos encontraron mi bolso debajo de la mesa. Me levanté en silencio, me deslicé a la cocina y encontré una pluma junto al teléfono. Había una pila de servilletas de tela dobladas, una de ellas todavía nueva. La saqué, la alicé y escribí 2 palabras en el lino. Revisión militar. La doblé, la guardé en mi bolso y volví a la mesa, como si nada hubiera pasado. Al sentarme, susurré por lo bajo. Mañana no podrán recortarme. Los platos tintineaban suavemente mientras los apilaba, uno sobre otro, al ritmo del silencio que se había instalado en la cocina. Nadie me había pedido que ayudara. Nadie se dio cuenta de que lo hacía. Era algo arraigado en mí por años de vivir en esta casa. Cuando te ignoran, te mueves en segundo plano. Enjuagué un tenedor, lo sequé y lo puse con cuidado en la bandeja. Mis dedos se movían con precisión mecánica, pero mi mente divagaba. Divagaba hacia un invierno de hace 8 años. Le había enviado a mi padre un prototipo que diseñé durante mi tiempo en una unidad de investigación y desarrollo de la Secretaría de la Defensa. Era un módulo de navegación compacto que eventualmente se convirtió en el estándar para la comunicación segura de vehículos en múltiples divisiones, pero en ese entonces era solo un conjunto de planos pulidos en un sobre con una nota escrita a mano. Pensé que te divertirías probando esto. Nunca respondió. Una semana después, llamé para ver si había llegado. Verónica contestó. Dijo que Arturo estaba ocupado. Y honestamente, Emilia, añadió, deberías enfocarte en una carrera un poco más aterrizada. Toda esta charla de tecnología está por encima de la cabeza de la gente. Así que lo dejé pasar. Lo archivé bajo cosas que fingen no entender. Mientras me secaba las manos, oí risas desde la sala. Gregorio de nuevo, presumiendo de una cena con un cliente o el lanzamiento de un producto, algo que probablemente ensayó frente a su espejo. Salí y me apoyé contra la entrada cerca de la chimenea, fingiendo revisar mi teléfono. Fue entonces cuando lo escuché. ¡Oh, Arturo! La voz de un hombre mayor. El señor Rojas, un viejo amigo de la familia. Esa pieza de diseño que me diste el año pasado. Todavía la tengo en mi escritorio. Todos preguntan de dónde la saqué. Es brillante. Arturo soltó una risa modesta. Me alegra que te gustara. Un hallazgo raro ese. Giré la cabeza. Junto al hogar había una caja de madera pulida con un borde de metal y un microcircuito incrustado. No era una decoración. Era mi prototipo. Ligeramente modificado, sí, pero inconfundible. Había reembasado mi invento y lo había regalado como si fuera una curiosidad. Me acerqué. Sin decir palabra, me quedé allí mirándolo como si nunca lo hubiera visto antes. Rojas asintió hacia él. Esa cosa, te juro que parece salida de un laboratorio de la Sedena. Miré a Arturo. Cruzó mi mirada por un breve segundo, lo suficiente para que yo viera. Él sabía que yo sabía. Luego desvió la vista. Sin explicación, sin reconocimiento. Salí. El aire estaba frío y seco. Mi aliento se empañó mientras miraba el jardín que una vez podaba cada sábado por la mañana. Las luces brillaban desde el comedor. Las risas se oían débilmente a través de las paredes. Recordaban lo que había hecho, lo que había construido, o era más fácil fingir que nunca había hecho nada en absoluto. No querían la historia de la hija que trabajaba con materiales clasificados, o la que registró 4 patentes antes de los 30. Querían el ascenso limpio y predecible de Gregorio. Mi narrativa no encajaba en su marco, pero eso no significaba que me iba a quedar callada para siempre. Arriba, abrí mi maletín y saqué las especificaciones del proyecto de mañana. El contrato que Defensa Cumbre acababa de firmar se basaba en una fundación que yo ayudé a diseñar. Mi nombre no estaba en los documentos públicos, pero el código fuente en la capa de seguridad era mío, sin cambios, sin acreditar, pero rastreable. No necesitaba sus aplausos.
Solo necesitaba que finalmente se sentaran en una mesa donde yo sostenía la pluma. Guardé la carpeta, cerré los broches y busqué el sobre que guardaba en el bolsillo lateral interior. El registro original de la patente, todavía válido, todavía mío. Puse mi alarma a las 5:45 a. M. Lo coloqué junto al maletín, metí el sobre en mi bolso y me susurré en la oscuridad. Si se niegan a recordarme, haré que sea imposible olvidarme. Entré al estacionamiento justo cuando el sol rompía el horizonte. La luz se deslizaba por la fachada de cristal de la sede regional de Defensa Cumbre, reflejándose en los bordes de acero como una advertencia silenciosa. Mis llantas rodaron hasta el espacio designado para enlace militar, claramente marcado, deliberadamente elegido. Salí en uniforme completo, corte reglamentario, insignias pulidas. No era un disfraz, ni un mensaje, solo protocolo. 2 empleados que pasaban disminuyeron la velocidad, miraron y luego siguieron caminando con la vista baja. El guardia de seguridad de la entrada, un joven con demasiado almidón en el cuello, se enderezó cuando me vio. «Buenos días, coronel Montoya», dijo, y luego tocó su auricular. «Ya está aquí». Asentí una vez. «Gracias». No necesitaba más. Adentro, el vestíbulo zumbaba con energía nerviosa. Tazas de café, timbres de elevador, el habitual ir y venir de gente preparándose para revisiones de alto riesgo. No miré a mi alrededor. Sabía quién estaría esperando. Efectivamente, Gregorio estaba con Arturo cerca de la recepción, ambos con sacos azul marino a juego. Su postura me lo dijo todo, relajada, expectante. Todavía estaban hablando sobre quién podría ser el representante militar. Arturo, siempre la autoridad, probablemente especulaba que sería algún burócrata desconectado de la secretaría. Y entonces las puertas del elevador se abrieron. Salí. El silencio fue instantáneo. Los ojos de Gregorio se fijaron primero en mi rango. No reconoció mi cara. Arturo miró 2 veces. Su boca se abrió, se cerró y luego se torció ligeramente. «¿Qué haces aquí vestida así?», preguntó, en un tono entre acusación y vergüenza. Revisé mi reloj. «Su reunión comienza en 20 minutos. Deberían prepararse». No esperé una respuesta. Simplemente pasé junto a ellos sin mirar atrás. El piso de conferencias estaba en silencio. La asistente de la directora ejecutiva me encontró fuera de la sala de juntas principal. Sonrió rápidamente. «Coronel, tenemos su lugar listo. Las placas con los nombres ya están puestas». Entré. La sala era elegante, moderna, techos altos, vidrio esmerilado, iluminación cara que pretendía ser sutil. Mi nombre estaba allí, en la esquina principal. Coronel E. Montoya, en Leis Clave, Secretaría de la Defensa Nacional. Dejé mi maletín y revisé las diapositivas de la presentación en la pantalla principal. Mi módulo, la capa de comunicaciones seguras, era la diapositiva 5. Nadie aquí sabría que era mío. Ese siempre había sido el trato. O al menos lo era hasta que alguien empezó a meterse donde no debía. Justo cuando estaba organizando mis notas, un mensaje vibró en la tableta de trabajo segura. Era de TI. Simple, discreto. Inicio de sesión inusual detectado. Punto de acceso de anoche. IP. De las oficinas de Defensa Cumbre. Archivo accedido. Revisión, contrato, militar, interno, V2. PDF. Solo una persona en este edificio tenía tanto el motivo como la confianza equivocada. Gregorio. No reaccioné, no respondí, solo lo marqué para auditoría y lo agregué mentalmente a la lista. Sin confrontación. No aquí, no todavía. La sala comenzó a llenarse. Ingenieros senior, directivos, contratistas civiles. Me quedé de pie un momento, dejando que la incomodidad de mi presencia se asentara sobre ellos como una niebla baja. Varios asintieron cortésmente. Un hombre me ofreció café. Lo rechacé. Arturo entró unos minutos más tarde, sus ojos mirando a todas partes menos a mí. Gregorio lo siguió, jugueteando con su tableta, esforzándose demasiado por parecer tranquilo. Noté cómo sus ojos se detuvieron en el plano de asientos, confundido. No esperaba que yo estuviera sentada en el cuadrante principal. Cuando la directora ejecutiva entró, la sala se calmó, las sillas se movieron.
Me asintió una vez con respeto, luego se volvió hacia la multitud. Y fue entonces cuando Arturo se inclinó hacia mí, con la voz baja y rígida. «Entonces, ¿estás aquí para observar?» Lo miré. Realmente lo miré. «No», dije. «Estoy aquí para aprobar». Abrí mi carpeta. La sala enmudeció como si alguien hubiera cortado el aire. Acababa de salir de la sala de preparación cuando la vi. Verónica, caminando hacia mí con esa extraña expresión que siempre ponía cuando pretendía ser cálida. Sus tacones resonaban suavemente contra el piso pulido, como si incluso sus pasos no quisieran llamar la atención. Miró por encima del hombro antes de detenerse frente a mí, con la mano ya en su bolso. «Cariño», dijo, bajando la voz. «Solo. No quería que te sintieras excluida hoy». Deslizó un pequeño sobre blanco en mi mano, sus dedos rozando los míos con deliberada suavidad. «Usa esto para ti. Cómprate un café, una blusa nueva, algo bonito, solo. Tal vez quédate en la parte de atrás de la sala para que Gregorio no se sienta distraído». Sonrió como si hubiera hecho algo generoso. Luego se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera decir algo. No lo abrí de inmediato. 10 minutos después, sola en un pasillo lateral, deslicé un dedo bajo la solapa. Dentro, un recibo doblado de un retiro de caja chica del presupuesto del departamento. 2,000 pesos, etiquetados como gastos discrecionales para invitado. Me había entregado dinero malversado disfrazado de amabilidad, como si comprar mi silencio fuera algo casual, incluso considerado. Volví a doblar el sobre y lo guardé en el bolsillo interior de mi saco, no para quedármelo, sino para registrarlo. Ya había reenviado la alerta de TI sobre el acceso no autorizado de Gregorio. Ahora esto. No solo intentaban borrarme, intentaban sobornarme. De vuelta en la sala de conferencias, me dirigí a mi asiento asignado, todavía en la sección principal de la mesa, bajo la placa de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mismo lugar que Verónica me había pedido que evitara. Gregorio estaba en el otro extremo, hojeando sus notas en una tableta de la empresa. Cuando me vio poner mi carpeta sobre la mesa, soltó una risa forzada, lo suficientemente alta como para que el personal cercano la oyera. «¿Qué hay en la carpeta, Emilia?» «Más trivia del ejército. ¿Nos vas a hacer un examen?» Algunos de los empleados más jóvenes se rieron. No estaban seguros de si debían hacerlo, pero lo hicieron. No dije nada. En cambio, abrí la carpeta con calma. La volteé una vez y coloqué un documento boca arriba sobre la mesa. El sello dorado de la secretaría brilló bajo las luces fluorescentes. No era un espectáculo. Era jurisdicción. Las risas se apagaron. Nadie preguntó qué había dentro después de eso. Una vez que la sala se vació para un descanso, encontré a Arturo en la estación de café, revolviendo su taza con la concentración de un hombre que intenta evitar mirar hacia arriba. Me paré a su lado, en silencio por un momento. Luego, una payasada más como esa, dije, con la voz baja pero firme, y ya no será un asunto familiar, será federal. Se giró lentamente, su rostro palideciendo un poco. «No le harías eso a tu propio padre». «No se lo haría a ningún padre», respondí, «pero se lo haría sin dudar a un hombre que malversa fondos federales y compromete un contrato de defensa. Y estoy autorizada para hacerlo». No respondió. Solo se quedó allí, con el café olvidado, mirando hacia un futuro que no había planeado. Volví a la sala de preparación, cerré la puerta detrás de mí y respiré lentamente. Mis manos estaban firmes, mi pulso tranquilo. Ya no me impulsaba la ira. Lo que me movía ahora era la precisión. Revisé mi reloj. 11:57. Me abotoné la parte superior de la chaqueta. Ajusté el cuello y deslicé el sobre de cumplimiento en una carpeta etiquetada. Sin dramatismos, solo preparación. Pensaban que estaban jugando a la política. Yo estaba preparando un informe. Afuera, oí el murmullo de la gente volviendo a sus asientos. Miré la lista del día impresa y publicada cerca del monitor principal. Presentador 1, Gregorio Delaine. Caminé hacia la primera fila, enderecé la espalda y me senté con determinación. Veamos qué tan bien lo hace, sin las respuestas robadas. La sala de conferencias ya estaba llena en 3/4 partes cuando llegué. El murmullo de la conversación apenas lo suficiente para ocultar la sutil tensión en el aire. Me dirigí a mi asiento sin cambiar el paso,
aunque mis ojos escanearon la distribución automáticamente. Las sillas estaban dispuestas en forma de herradura con letreros pulcramente alineados sobre la mesa. Encontré el mío rápidamente. Invitada de Arturo Melwood. Lo miré fijamente durante una respiración larga y lenta. No lo toqué. Antes de que pudiera reaccionar, la directora ejecutiva entró por la puerta lateral. Sofía Méndez, impecable como siempre en un traje negro a medida, con esa presencia tranquila e inquebrantable que solo las mujeres en industrias dominadas por hombres parecen dominar. Me miró a mí y luego al letrero. Sin decir una palabra lo tomó, lo partió por la mitad y sacó una pluma de su bolsillo. Escribió: Coronel E. Montoya, socia clave. Luego lo deslizó en su lugar frente a mí, como si siempre hubiera estado allí. El aire cambió. La gente que antes no me había mirado, ahora lo hacía. Unos momentos después, Sofía se dirigió a la sala. Comencemos. Se volvió primero hacia mí y dijo, clara y directamente frente a todos: Buenos días, coronel. Es un honor tenerla aquí. Cada sonido en la sala cesó de golpe. Incluso el zumbido de las luces del techo pareció más silencioso. Las tazas de café quedaron suspendidas en el aire. El tecleo se detuvo. La mano de Gregorio se congeló sobre su teclado. Su mandíbula se crispó. Arturo no parpadeó. Probablemente no podía. Se sentó erguido, con el rostro de piedra, la mandíbula tan apretada que podría haberse roto. Asentí una vez y abrí mis notas. Sin ceremonias, comencé a delinear el alcance de la integración para el módulo de ciberseguridad que ya había sido probado con 3 socios gubernamentales. Señalé discrepancias en los plazos proyectados, destaqué subcapas con financiación insuficiente y propuse un cambio en la estructura de supervisión, todo en menos de 5 minutos. Nadie interrumpió. No me estaba apresurando, no estaba presumiendo, simplemente estaba trabajando. Al otro lado de la sala, vi a Gregorio retorcerse. Levantó la mano, luego la bajó antes de que alguien pudiera darle la palabra. Arturo comenzó a garabatear en su libreta. Tonterías. Lo supe por el ángulo. Estaba ganando tiempo, evitando el contacto visual. Alguien cerca del fondo susurró lo suficientemente alto como para que se oyera. Espera, pensé que era la asistente de Arturo, o algo así. La ironía podría haber ahogado a una persona menor. Continué como si no hubiera oído, exponiendo los entregables de la siguiente fase: la estructura de informes y los requisitos de acceso por niveles para el personal interno. Hice una pausa. Dejé que respirara, que se acomodaran en sus sillas. Luego levanté la vista y dije casualmente: solo un recordatorio. Todos los niveles de autorización del personal deben coincidir con sus roles reales en el proyecto. Un etiquetado incorrecto conduce a riesgos operativos. Las palabras cayeron como una carpeta en una habitación silenciosa. Nadie habló, ni siquiera Verónica, a quien se le cayó la pluma y tuvo que agacharse para recuperarla con dedos que parecían más lentos de lo habitual. Cerré la carpeta sin hacer ruido. La sesión de trabajo estaba programada para comenzar poco después. Mientras la gente comenzaba a recoger sus notas y a levantarse, yo me puse de pie. Ajusté el pliegue de mi manga y me dirigí hacia la salida. Gregorio se detuvo a mi lado, su rostro atrapado en algún punto entre pálido y sonrojado. ¿Por qué no nos dijiste quién eras?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Me incliné lo suficiente para asegurarme de que solo él pudiera oírme. Nunca preguntaron, dije. Simplemente asumieron. Después del almuerzo, la temperatura en la sala de conferencias bajó, en sentido figurado. La gente sonreía menos, asentía menos, observaba más. Algo había cambiado, y lo sabían, aunque aún no entendieran el peso de ello. Regresé a mi asiento con silenciosa intención. Gregorio se sentó 2 sillas más allá, pasando diapositivas en su tableta como si fuera un martes cualquiera. Sus manos temblaban ligeramente. Quizás pensó que era la cafeína. Yo sabía que no. La silla a mi lado permaneció vacía más tiempo que las demás. Finalmente, el director de operaciones la ocupó, con la mirada saltando entre la agenda impresa y yo. Coronel. Asintió, un poco rígido. Le devolví el gesto con una sonrisa fría y dejé mi carpeta sin abrir sobre la mesa. Podía sentir su curiosidad orbitando a su alrededor como un planeta sin gravedad,
El nombre de Gregorio apareció en la pantalla. A continuación, resumen del protocolo del sistema, presentado por Gregorio Delaine, líder técnico senior. Se puso de pie, con los hombros rectos, carraspeando con el ritmo practicado de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Apareció su segunda diapositiva. Un diagrama de la interfaz de comunicación segura superpuesta en la nueva arquitectura. Mi arquitectura. No levanté la voz. No interrumpí groseramente. Simplemente levanté la mano y hablé con claridad. Esa diapositiva, dije, fue creada bajo el ID de la unidad MRB 43 de la Sedena, enviada por canal encriptado a la Secretaría de la Defensa hace 11 meses. El hash del archivo y la marca de tiempo confirman el origen. El silencio fue instantáneo y quirúrgico. Gregorio se quedó congelado a mitad de un gesto. ¿Qué? Me puse de pie, abrí mi carpeta por primera vez y saqué un documento impreso. Los metadatos del código fuente original, notariados por el Registro Federal de Proyectos. Se lo entregué al director de operaciones. Han estado usando mi marco de trabajo, dije con calma. Nunca pedí crédito. Hasta ahora. Metí la mano de nuevo en la carpeta y saqué una copia del contrato FASI, impreso en papel grueso, color crema, sellado y refrendado. Montoya, dije, señalando la línea de la firma. Inversionista estratégica inicial, consultora de seguridad. Esta firma ha estado en su sistema durante casi 2 años. Gregorio dio un paso atrás, con los ojos moviéndose como si buscara una puerta que no existía. Arturo se aclaró la garganta. Debe haber algún malentendido. No le concedí la gracia del contacto visual. No lo hay. El director de operaciones se inclinó más cerca del documento. Frunció el ceño. La marca de tiempo y la cadena digital coinciden. Es suyo. Totalmente. Verónica no dijo nada. Tampoco Gregorio. Me senté sin decir otra palabra. La sala permaneció en silencio más tiempo de lo esperado, como si no estuviera segura de cómo reiniciarse después de una falla del sistema. Gregorio finalmente regresó a su asiento, con los hombros encorvados, el rostro inexpresivo. Ni siquiera una disculpa. Estaba bien. No quería una. Que se sienten con la verdad. Que prueben el peso de estar equivocados. No solo moralmente, sino legal, profesional y estructuralmente. No era amargura, solo consecuencia. El director de operaciones volvió a hablar. Algo sobre los próximos pasos, la planificación futura. Realmente no lo escuché. Mi mente ya había seguido adelante. Unos minutos más tarde, Sofía, la directora ejecutiva, se acercó en silencio. No se inclinó, no bajó mucho la voz. ¿Estaría dispuesta a dirigirse a la junta directiva mañana por la mañana? Cerré la carpeta. Preferiría hoy. La placa era más alta de lo que esperaba. Acero cepillado con acabado mate. Montada en la pared principal entre la sala de juntas ejecutiva y el centro de medios interno. El tipo de exhibición que era difícil de ignorar, y aún más difícil fingir que no siempre había estado allí. Sofía, la directora ejecutiva, esperó hasta el final del día para revelarla. La mayoría de los contratistas ya se habían ido, pero los ejecutivos se quedaron. También la junta directiva. Arturo, Gregorio y Verónica estaban entre ellos, todos rígidos y en silencio, mientras Sofía daba un paso adelante y quitaba la cubierta, héroes, de la Alianza Nacional. Ese era el encabezado. Mi nombre no estaba al final. No estaba metido con los demás. Estaba centrado. Mi foto era de una ceremonia formal, una de la que nunca le conté a mi familia porque estaban demasiado ocupados para asistir. Uniforme completo, insignias plateadas, relucientes. El pie de foto decía, invisible hasta que importó. Luego, irreemplazable. No hubo aplausos, ni jadeos, solo silencio. Pero no era el tipo de silencio nacido de la confusión o el desdén. Era el silencio del reconocimiento. Alguien detrás de mí susurró. Ella es la que dirigió ese prototipo Égida en Querétaro. Pensé que eso era interno. El clic de una cámara. Alguien de relaciones públicas ya estaba tomando nuevas fotos para el comunicado de prensa. Otro sacó su teléfono, murmurando que el departamento legal necesitaba aprobar la redacción. No hablé. No lo necesitaba. Arturo miraba la placa como si lo hubiera traicionado personalmente. Sus brazos colgaban a los lados.
inmóviles. Verónica estaba demasiado lejos detrás de él para fingir orgullo, demasiado cerca para fingir ignorancia. Gregorio murmuró algo que no llegó a mis oídos. Algo como, deberíamos haberlo visto venir. Nadie respondió. Sofía se volvió hacia mí poco después. ¿Tienes 5 minutos? Preguntó, casual pero firme. Su oficina estaba en silencio. Sirvió agua para ambas. Luego se sentó al otro lado de la mesa. Me gustaría que te quedaras más tiempo, dijo, en calidad de asesora, no solo para este contrato. Sonreí suavemente. No es porque esté resentida, Sofía, pero no puedo. Ella levantó una ceja. ¿Por ellos? Porque preguntarían por qué no dije nada antes. Y no me interesa darle explicaciones a gente que decidió que me conocía mejor de lo que yo misma me conozco. Ella asintió una vez, lentamente. Algunas cosas suenan más fuerte cuando las dicen otros. Nos dimos la mano. No insistió. Al salir de nuevo al pasillo, la energía había cambiado. La gente ahora asentía, no por cortesía, sino por respeto. Ese tipo de respeto que no se puede fabricar. Gregorio y Arturo seguían cerca de las puertas principales. Pasé junto a ellos sin detenerme. Pero Verónica me siguió. No dijo mi nombre. Solo caminó a mi lado en silencio durante unos pasos. Si nos hubieras dicho lo que realmente estabas haciendo, dijo, con los ojos llorosos, habríamos estado orgullosos. Me detuve. No, respondí con calma. Me habrían dicho que me detuviera. Su rostro se descompuso. No lloró. No se disculpó. Simplemente se quedó allí, fuera de la sala de juntas. Vi a una joven becaria parada frente a la placa, con los ojos muy abiertos, la mochila todavía colgada de un hombro. Cuando notó que pasaba, preguntó, ¿de verdad eras tú? Todavía lo soy. Respondí. No miré atrás. Mientras caminaba hacia el ascensor, escuché mi voz resonar en mi cabeza, suave pero sólida. Me llamaron parásito, pero hoy trabajan bajo mis estándares. El ascensor se cerró. Más tarde esa noche, justo antes de que el conserje apagara las luces del pasillo principal, Arturo estaba solo frente a la placa. Su abrigo colgaba de su brazo, su boca una línea apretada. «Nunca nos necesitaste, ¿verdad?», susurró. En algún lugar dentro de ese espacio, mi voz le respondió, baja y firme. Solo necesitaba dejar de necesitar tu permiso. 6 meses después, estaba en mi cocina, revolviendo una olla de crema de jitomate. El aroma a ajo y tomillo se esparcía por el apartamento como un viejo amigo. Llamaron a la puerta justo a tiempo. No con ansia, ni con vacilación, simplemente programado. Me sequé las manos en un paño de cocina y abrí la puerta. Arturo estaba primero, sosteniendo una botella de vino torpemente en una mano y un recorte de revista enmarcado en la otra. Verónica estaba detrás de él, con un recipiente de plástico envuelto en papel de aluminio. Gregorio venía un paso atrás, con las manos vacías pero recién afeitado. «Huele bien», ofreció Arturo, con la voz grave pero suave. «Trajimos». Hizo una pausa. «Bueno, no estábamos seguros de qué traer». Me hice a un lado. «Pasen». Era solo un miércoles. Ni un día festivo, ni un cumpleaños. Solo un momento que alguien, en algún lugar, había decidido que ya era hora. La sala estaba limpia, pero vivida. Sin decoración militar en las paredes. Solo libros, plantas y una pequeña pintura abstracta sobre la chimenea. Lo observaron todo mientras se movían por el espacio. La cena estuvo bien, silenciosa, cuidadosa. Gregorio elogió la sopa 2 veces. Verónica comentó lo organizado que estaba todo. Arturo permaneció mayormente en silencio, sus ojos recorriendo ocasionalmente las estanterías, la mesa de centro, el pasillo, como si todavía estuviera tratando de reconstruir a la mujer que vivía allí. Durante el postre, unas tartas de limón compradas en la tienda, me recliné y esperé. Sabía que vendría. Solo no sabía quién lo diría primero. Verónica se aclaró la garganta. «No sabíamos», dijo, con la vista fija en el borde de su taza de té. «Lo que habías hecho, lo que estabas haciendo, lo lejos que habías llegado». Asentí lentamente, dejando mi tenedor. No preguntaron. No querían saber. Siguió un silencio, del tipo pesado y respetuoso, el que dice más que una docena de disculpas. Arturo tomó el marco que había traído.
Esto cuelga en mi oficina ahora, dijo, girándolo para que pudiera verlo. Era el artículo de la placa del pasillo de defensa cumbre. Mi foto, mi cita. Golpeó suavemente el cristal. Debería haber hecho eso con tu foto de graduación del colegio militar hace años. No lloré, pero tragué saliva antes de responder. Gracias. Gregorio se movió en su asiento. Se miró las manos y luego a mí. No solo estabas por delante de nosotros, dijo. Estabas en un lugar que ni siquiera sabíamos que existía. Sonreí, no para suavizar, solo para reconocerlo. Nunca se trató de estar por delante, dije. Se trató de ser. El momento se alargó lo justo. Luego me levanté, recogí los platos y me dirigí a la cocina. Voy a poner un poco de café. Se quedaron una hora más. Hablaron del trabajo, del clima. Verónica mencionó a una amiga de la iglesia. Arturo me preguntó si todavía corría. Era poco, pero era algo. Después de que se fueron, cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella y respiré. Más tarde esa semana, estaba sentada en mi escritorio en la oficina de la secretaría, asesorando a una nueva recluta sobre protocolos de cumplimiento. Me preguntó si alguna vez se volvía más fácil ser subestimada. No, dije, pero se vuelve más silencioso. A veces la justicia no viene con aplausos, viene con paz, con silencio donde antes resonaba la vergüenza. Ya no me definen ellos, lo hago yo. Si hay algo que he aprendido, es que el silencio no siempre es rendición. A veces es estrategia, a veces es supervivencia, y a veces es la única manera de volver a escuchar tu propia voz después de años de que te hablaran por encima. Solía pensar que ser reconocida por mi familia finalmente validaría todo lo que he construido. Pero lo que descubrí es esto. El respeto se siente diferente cuando ya no es algo que buscas, sino algo que llevas contigo. A cualquiera que esté viendo esto y que alguna vez haya sido subestimado, ignorado o editado de su propia historia, te veo. Quizás no creciste en una familia militar. Quizás tu campo de batalla fue una sala de juntas, una sala de hospital, una mesa de cocina. Pero sabes lo que es ser pasado por alto hasta el momento en que se dieron cuenta de que te necesitaban desde el principio. Esto es lo que te dejo. No necesitas su permiso para importar. Nunca lo necesitaste. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has guardado algo para ti, tu éxito, tu lucha, solo porque sabías que no te creerían de todos modos? Comparte tus pensamientos abajo. O deja un 1 en los comentarios si esta historia te llegó. Y oye, ¿desde dónde me estás viendo? Conectemos. Si este video te conmovió, si removió algo dentro de ti, suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Y si no lo hizo, dime por qué. Cada voz importa aquí.